Hablaremos hoy un poco del Ordun Ordi Iroso. Es un Ordun que nos confirma que la comunicación con lo divino, el poder mental, la telepatía y lo sobrenatural existe. Nos habla de lo difícil o lo agradable que puede ser el tránsito de la vida, de acuerdo al control que tengamos de nuestras emociones, y de cómo el ayudarnos a nosotros mismos puede ser la mejor elección para nuestro avance en esta vida. Ordi Iroso confirma que la comunicación inmediata y directa con la divinidad existe. Es la trascendencia en el entendimiento de lo sobrenatural y de las cosas de Dios. Es el reconocimiento de que todos somos uno, es el abandono y la entrega libre desde lo más profundo del ser a lo divino. El hijo de Ordi Iroso tiene esta capacidad de esta unión con Dios, con lo divino. Es un individuo que puede llegar a la perfección espiritual, y en su proceso experimentará significativas experiencias místicas. Es un individuo con la capacidad de llegar a entender lo que es el amor puro de Dios. Ordi Iroso confirma que se puede llegar a dominar el poder mental, la telepatía. La mejor hora para comunicarse con lo sobrenatural es cuando el atardecer comienza. Tiene la capacidad de convertirse en un gran vidente, y tendrá la capacidad de manifestar en el plano material cosas espirituales extraordinarias para el avance de la humanidad. El color del ocaso, este color rojo y amarillo que toma el cielo, al ponerse el sol, es el color del alma del hijo de Ordi Iroso. Son individuos que vienen con una vibración muy alta, de supervivencia, desarrollan una confianza absoluta en ellos mismos, y vienen con una alta vibración de coraje, energía, creatividad, positivismo, voluntad, seguridad y abundancia. Nace, y se desarrolla, en lugares donde la perturbación mental predomina, en hogares disfuncionales, criados por diferentes mujeres, ya sea la hermana mayor, la tía o la abuela, que toma el rol de criarlos. Crecen con la sensación de abandono, de ser invisible, de no ser importante. Ordi Iroso confirma hogares donde los menores son abandonados dentro de la misma casa, viviendo y siendo testigos de comportamientos tóxicos, inmorales y violentos. Ordi Iroso confirma los desequilibrios y los traumas que se pueden producir en la niñez. Ordi Iroso confirma que el sufrimiento del alma, aquella agonía que no está visible al ojo humano, se puede doblegar, se puede usar como aprendizaje, como motor para hacernos mejores personas de la mano de Orunla y de los santos, en especial de Changó y de Algayú. Ordi Iroso confirma que es el destino nacer en estos lugares, este individuo lo entenderá a su momento, que lo vivido sea lo que sea era necesario, para que la energía que los acompaña se pueda desarrollar, crecer y expandir. El sufrimiento será una gran inspiración para emprender un entendimiento de las cosas de Dios. Ordi Iroso nos advierte que debemos cuidar las enfermedades nerviosas, los trastornos del sueño, las enfermedades emocionales, demencia, epilepsias, enfermedades neurodegenerativas, trastornos de la personalidad, pérdida de la memoria, visión borrosa o ceguera, dolores de cabeza, problemas de atención, desorientación, dificultad en pensar, dificultad de aprendizaje, infarto cerebral o embolias, enfermedades asociadas al oído, como el vértigo, enfermedades producidas por bacterias obtenidas de alimentos y aguas contaminadas. Ordi Iroso nos habla de lo difícil o lo agradable que puede ser el tránsito de la vida, de acuerdo al control que tengamos de nuestras emociones. Las emociones son complicadas en el ser humano, y pueden jugar un factor muy importante en cómo reaccionamos, decidimos, juzgamos y vivimos cada evento que se nos presente en la vida. Ordi Iroso muestra la envidia, la deslealtad, la traición, la difamación, la confusión mental, la tristeza, la victimización, entre otras emociones negativas, siendo estas solo excusas para no vivir de una mejor manera. Ordi Iroso certifica que por más difícil que sea nuestra vida, sin amigos, sin amor, sin familia y sin dinero, evitemos todo tipo de perturbación emocional que nos daña a nosotros mismos y daña al prójimo. Ordi Iroso nos invita a no repetir patrones emocionales, tóxicos, inmorales y violentos.
Ordi Iroso certifica que todo aquel que haga daño en este camino caerá de rodillas ante la víctima. Por eso, debemos en este camino tener control de nuestras emociones y tratar de ir hacia nuestra alma en busca del problema, trauma que nos está impulsando a arremeter en contra de otro o en contra de nosotros mismos. Ordi Iroso confirma que sus hijos serán invencibles, ocupándose de ellos mismos, de sus propios asuntos, de sus propios problemas materiales o mentales. Ordi Iroso nos dice, uno es el mejor guardián de su negocio y buena ayuda recibe, el que se ayuda a sí mismo. Este individuo es muy creativo, es autodidacta, tiene la capacidad de autosanarse. Ordi Iroso confirma que este individuo, si logra estados mentales favorables y control de sus emociones, encontrará la manera de hacer dinero, tendrá estabilidad y felicidad. Gracias a su gran capacidad de sobrevivencia, desarrolla un gran apego a la vida en los momentos de infortunios y de soledad. Esto hace que le tenga miedo a muy pocas cosas y logre una conexión espiritual profunda con ellos mismos, con la vida, con Dios, con Orunmila y Laosha. Ordi Iroso confirma que este individuo se convertirá en un individuo de respeto y de gran valor para la humanidad, sobre todo en el mundo espiritual. Gracias. Por favor, no se olviden de dejar sus comentarios y suscribirse. Muchas gracias por visitar este canal.